Se inclinó profundamente al entrar las damas y quedó durante un minuto frente a la puerta, después que hubieron desaparecido. Entonces, con gran compostura, cerró la puerta por la cual se había retirado y haciendo girar la enorme llave la sacó de la cerradura y la puso en su cinturón con un ademán que contribuyó aún más a darle el aspecto de un viejo avaro que no puede viajar tranquilo si no lleva consigo la llave de su tesoro. Con un paso lento, pensativo y fijos los ojos en el suelo, Luis avanzó hacia Quintín Durbar, quien, seguro de recibir su parte del desagrado real, lo veía acercarse con no poca ansiedad. Has procedido mal, dijo el rey, alzando sus ojos y clavándolos en los de Quintín, cuando estuvo a 1 metro de él. Has procedido absolutamente mal y merecerías la muerte. No digas una sola palabra en tu descargo. ¿Qué tienes que ver tú con duquesas o princesas? ¿Qué tienes que ver con nada que no sean mis órdenes? Si vuestra majestad me permite, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué podrías hacer cuando fuerzan tu puesto? Dijo el rey burlonamente. ¿Para qué sirve esa arma que llevas al hombro? Debiste apuntar bien con ella, y si ese rebelde presuntuoso no se retiraba al instante, dejarlo muerto en esta misma estancia. Ve, pasa por aquellas habitaciones. En la primera encontrarás una escalera que te conducirá al patio interior, donde hallarás a Oliver Dent. Dile que venga, y tú retírate a tus cuarteles, y si aprecias en algo tu vida, no seas tan ligero de lengua como ha sido lerdo en el brazo en el día de hoy. Satisfecho de escapar tan fácilmente, aunque con el corazón apenado por la fría crueldad que el rey parecía exigirle en el cumplimiento de su deber, Durbar tomó por el camino indicado y se apresuró a bajar por la escalera para comunicar el deseo real a Oliver, que esperaba en el patio inferior. El astuto peluquero saludó, suspiró y sonrió mientras, con voz más suave aún que de ordinario, deseaba buenas tardes al joven, y partieron Quintín para sus cuarteles y Oliver para atender al rey. En esta parte, las memorias que hemos seguido para compilar esta historia verídica fallaban de manera lamentable, ya que, basadas principalmente en la información suministrada por Quintín, no se referían al diálogo que, en su ausencia, se produjo entre el rey y su consejero secreto. Por suerte, la biblioteca de Auteuil posee una copia manuscrita de la crónica scandaleuse de Jean de Troyes, mucho más completa que la impresa y a la cual se agregan varias curiosas acotaciones que nos inclinamos a pensar deben haber sido escritas por el mismo Oliver después del fallecimiento de su amo y antes de tener la alegría de verse recompensado con el dogal a que se había hecho acreedor. De esa copia hemos podido extractar un amplio relato de la conversación de ese oscuro favorito con el rey, que arroja sobre la política de ese príncipe una luz que otra manera hubiéramos tratado vanamente de conseguir. Cuando el servidor favorito entró en la galería de Rolando, encontró al rey pensativo, sentado en la misma silla que su hija había dejado pocos minutos antes. Buen conocedor del carácter real, Oliver se deslizó con su paso furtivo hasta ponerse delante del rey, para hacer notar su presencia, y luego se retiró modestamente fuera del alcance de la vista de Luis XI, a la espera de que se le pidiera que hablase o escuchase. Las primeras palabras del rey fueron pronunciadas en tono desagradable. De manera, Oliver, que tus hermosos proyectos se deshacen como la nieve al soplo del viento del sur. Ruego a Nuestra Señora de Embrun que no se parezcan a aquellos aludes sobre los cuales cuentan tantas historias los aldeanos suizos y se desplomen sobre nuestras cabezas. Con pesar he sabido que no todo anda bien, señor, que no todo anda bien, exclamó el rey levantándose y caminando a grandes pasos por la galería. Todo anda mal, casi no es posible que ande peor, y todo por tu romántico consejo para que yo, precisamente yo, me convierta en protector de damiselas desgraciadas. Sostengo que la Borgoña se está armando, y en vísperas de estrechar una alianza con Inglaterra, y Eduardo, que tiene las manos libres en su país, lanzará sus miles de guerreros contra nosotros a través de esa malhadada puerta de Calais. Separadamente podría desafiarlos, pero unidos y con el descontento y la traición de ese villano de San Paul. Todo es culpa tuya, Oliver, por haberme aconsejado que recibiera a esas damas y que recurriera a los servicios de ese maldito gitano para llevar mensajes a sus vasallos. Vuestra Majestad conoce mis razones. Los dominios de la condesa se encuentran entre las fronteras de la Borgoña y Flandes. Su castillo es casi inexpugnable. Sus derechos sobre los estados inmediatos son
tales que, bien ejercidos, no podrían menos que provocar grandes preocupaciones a la Borgoña, siempre que la dama casase con alguien que mostrara buenas disposiciones a Francia. Es, en realidad, un cebo tentador, y si hubiéramos podido ocultar su presencia aquí, no hubiese sido imposible combinar a esa rica heredera un enlace de grandes ventajas para Francia. Pero aquel maldito gitano, ¿cómo pudisteis encomendar a semejante perro una comisión que exigía lealtad? Servíos recordar que fue vuestra majestad misma quien llevó su confianza mucho más lejos de lo que yo recomendara. Hubiera llevado lealmente una carta al pariente de la condesa pidiéndole que se sostuviera en el castillo y prometiéndole rápida ayuda, pero vuestra majestad quiso probar su capacidad profética y el gitano quedó enterado de secretos que valía la pena vender al duque Carlos. Estoy avergonzado de ello. Y sin embargo, Oliver, dicen que ese pueblo de paganos desciende de los sabios caldeos que leían los misterios de las estrellas en las llanuras del Senar, sabiendo muy bien que su amo, a pesar de toda su viveza y sagacidad, era lo más propósito para dejarse engañar por adivinos, astrólogos y toda esa gente que pretende dominar las ciencias ocultas y que hasta alardeaba de tener cierta habilidad en las mismas. Oliver no quiso tocar nuevamente ese punto y sólo observó que el gitano había sido un mal profeta para sí mismo, pues de lo contrario hubiera evitado el volver a Tours para ser ahorcado como lo merecía. Sucede a menudo, repuso Luis, que aquellos que gozan del privilegio de la ciencia profética no alcanzan a vaticinar esos acontecimientos en que se ven interesados personalmente. Con el permiso de vuestra majestad, eso parece como si un hombre no pudiera ver su propia mano a causa del candil que lleva y que ilumina todos los otros objetos de la habitación. Le es imposible contemplar su propia fisonomía a la luz que le permite ver la de los demás, y esa es la mejor prueba del caso. Pero esto es ajeno a mi propósito, por el momento. El gitano tuvo su merecido, dejémoslo en paz. Pero estas damas, no sólo nos amenaza el duque de Borgoña con la guerra por asilarlas, sino que su presencia parece querer oponerse a mis proyectos con mi propia familia. El Cándido de mi primo de Orleans ha visto a esta doncella y me atrevo a pronosticar que su vista lo hará menos dócil a la alianza con Juana. Su majestad puede enviar nuevamente a Borgoña a las damas de Cloche y cimentar así la paz con el duque. Habrá muchos que murmurarán por considerar deshonroso ese gesto, pero si las necesidades exigen ese sacrificio, si las ventajas justificaran el sacrificio, Oliver, este sería aceptado sin vacilaciones. Soy zorro viejo, con gran experiencia y no caigo en la trampa aunque se me presente con el cebo del honor, pero peor aún que la deshonra es que perderíamos el enviar de nuevo a esas damas a Borgoña. Las ventajas que tratamos de conseguir al darles asilo. Sería desalentador tener que renunciar a la oportunidad de colocar a un amigo nuestro y enemigo de la Borgoña en el mismo centro de sus dominios y tan cerca de las poco satisfechas ciudades de Flandes. Oliver, no puedo renunciar a las ventajas que nos traería nuestro proyecto de casar a la doncella con un amigo de esta casa. Vuestra Majestad, dijo Oliver, después de pensar un momento, puede confiar en algún amigo fiel que cargase con las críticas y sirviera a vuestra Majestad en secreto, en tanto que vos podríais desautorizarlo en público. ¿Dónde de encontrar ese amigo? Deberé elegirlo entre mis revoltosos e indisciplinados nobles y darles así motivo para hacerse independientes. ¿No ha sido acaso política mía desde hace años el evitar que lo consigan? Es verdad que Dunois, él es digno de mi fe, pelearía por la corona de Francia, fuese cual fuese su situación, pero los honores y las riquezas modifican el carácter de los hombres, y el mismo Dunois podría afiarme. Vuestra Majestad podría encontrar otros, repuso Oliver con su modo más melifluo y con el tono más insinuante del que tenía por costumbre emplear en sus conversaciones con el rey, quien le acordaba considerable libertad. Hombres que dependen totalmente de vuestros propios favores y quienes sin vuestro apoyo se encontrarían como si les faltase el sol o el aire, hombres más de cerebro que de acción, hombres que se pareciesen a ti. Basta, Oliver, por mi fe que esa flecha ha sido mal disparada. ¿Acaso porque te honro con mi confianza y en recompensa por tus servicios te dejo trasquilar de vez en cuando a mis vasallos, piensas que eso te autoriza a convertirte en esposo de esa beldad, una condesa de la más elevada condición? Tú de baja cuna y peor educación, cuya inteligencia es cuando mucho una especie de viveza y cuyo valor es más que dudoso. Al suponer que tengo tales aspiraciones, vuestra majestad me achaca una culpa que no merezco.
Me alegro de oírlo y sinceramente aprecio más tu juicio al ver que desautoriza semejante sueño, pero creo que tu discurso iba dirigido a ese objetivo. Bueno, volvamos al tema. No me arriesgaré a casar esa belleza con uno de mis súbditos, ni la enviaré nuevamente a la Borgoña, ni a Inglaterra o a Alemania, donde posiblemente caería en manos de alguien más dispuesto a plegarse a la Borgoña que a Francia, y a sujetar a los descontentos de Gante y Lieja, que a prestarles un saludable apoyo que daría a Carlos el Temerario con que ejercitar su valor sin salir de sus propios dominios. Están en un momento tan propicio para la insurrección, sobre todo los de Lieja, que ellos solos, entusiasmados y apoyados desde el exterior, darían bastante trabajo a mi querido primo durante todo un año. Y secundados por un belicoso conde de Croix, Oliver, el proyecto es demasiado incitante para renunciar a él sin lucha. Quedó callado Oliver durante un buen rato para responder al fin. ¿Qué os parece si pudiéramos organizar un matrimonio entre Isabel de Croix y el joven Adolfo, duque de Gueldres? ¿Cómo? Exclamó el rey sorprendido. ¿Sacrificar a criatura tan encantadora al furioso miserable que detuvo, puso en prisión y a menudo amenazó con asesinar a su propio padre? No, Oliver, eso sería demasiado cruel, aun para ti y para mí, que buscamos tan firmemente nuestro excelente objetivo, la paz y el bienestar de Francia, y respetamos tan poco los medios por los cuales habremos de lograrlo. Además, está a mucha distancia de nosotros y lo detestan tanto los de Gante como los de Lieja. No quiero saber nada con Adolfo de Gueldres. Piensa en algún otro. Mi imaginación está agotada, señor. No se me ocurre nadie que, como marido de la condesa de Croix, responda a las miras de vuestra majestad. Debe reunir tantas cualidades, ser amigo de vuestra majestad, enemigo de la Borgoña, lo suficientemente político para poner de acuerdo a los de Gante con los de Lieja, y de valor bastante para defender sus pequeños dominios contra el poderío del duque Carlos. Además, deberá ser de noble cuna, pues en eso ha insistido vuestra majestad, y para colmo, de carácter bueno y virtuoso. No, Oliver, no aspiro a tanto en lo que a carácter respecta, pero opino que el marido de Isabel no debe ser tan público y generalmente aborrecido como Adolfo de Gueldres. Por ejemplo, ya que tendré que proponer alguno, ¿por qué no Guillermo de la Marck? Por mi honor, sir, no puedo quejarme de que exijáis demasiada moral en el feliz esposo de la condesa Isabel, si ese hombre, el jabalí de las Ardenas, merece vuestra aprobación. Lamarck es ladrón y asesino más notorio de las fronteras, ha sido excomulgado por el Papa a causa de sus 1000 crímenes. Haremos que le conmuten la pena, amigo Oliver. La Santa Iglesia es misericordiosa, es casi un proscrito y ha sido expulsado del imperio por la dieta de Ratisbona. También se le levantará la expulsión, continuó el rey en el mismo tono tranquilo. La Cámara Imperial atenderá a razones, y, admitiendo que sea de noble cuna, tiene los modales, la cara y todo el aspecto lo mismo que el alma de un carnicero flamenco. Isabel nunca lo aceptará. Su modo de hacer la corte, si no me equivoco, hará difícil una negativa. Ya veo que estaba muy equivocado al acusar a vuestra majestad de ser demasiado escrupuloso. Por mi vida que los crímenes de Adolfo no son más que virtudes comparados con los de Lamarck. Y además, ¿cómo hará para convencer a su prometida? Vuestra majestad sabe que no osa alejarse mucho de su bosque de las Ardenas. Tendrá que buscarse el medio, y en primer lugar debe advertirse particularmente a las dos damas que no podrán permanecer más tiempo en esta corte sin correr el riesgo de provocar la guerra entre Francia y la Borgoña, y que, no deseando entregarlas a mi querido primo Carlos, deseo que partan en secreto de mis dominios. Pedirán que se las lleve a Inglaterra, y las tendremos de regreso en Flandes con un lord isleño de cara redonda y roja, y largos cabellos rubios, al frente de 300 arqueros. No me atrevería a ofender a mi primo permitiéndoles pasar a Inglaterra, pues con ello no provocaríamos menos su enojo que dejándolas aquí. Tú me comprenderás. Tan solo a la seguridad de la Iglesia puede confiarlas, y lo más que podemos hacer será cerrar los ojos ante la partida de las señoras de Hamelina y de Croix, quienes saldrán disfrazadas y con séquito reducido para buscar refugio en casa del obispo de Lieja, que pondrá a la hermosa Isabel bajo la salvaguarda de un convento. Y si ese convento la protege contra Guillermo de la Marck, cuando éste conozca las buenas intenciones de vuestra majestad, no yo conozco a los hombres. Por supuesto,
Merced a mis subsidios secretos de la Mark ha reunido un hermoso puñado de combatientes tan escrupulosos como los más, con los cuales se mantiene entre los bosques en condición tal que se ha convertido en un formidable enemigo.